Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Eine Freude zugrüßen. Gracias por la invitación. Bien, primeramente contar un poco los entretelones de esta entrevista que originalmente estaba pensada para Marx, quien tiene ciertas dificultades con el idioma. Ante ello, y con sumo beneplácito de nuestra parte, el señor Engels se ofreció para oficiar de traductor, por lo cual decidimos aprovechar esta oportunidad y romper un poco las reglas de las entrevistas sumándolo a la misma. Es por esta razón que hoy los entrevistados serán dos y no uno, como siempre. Aclarado este punto, ¿qué pasó con el fantasma del comunismo? ¿Continúa sobrevolando Europa? Nightmare Phantasmen Communismus. Corper vivo. Sí, claro. Ahora tiene cuerpo, dijo. Es decir, el comunismo fue un fantasma antes de su materialización, pero una vez que tomó cuerpo, dejó de serlo. Se convirtió en un hecho vivo, en una realidad. Es decir, que considera que el comunismo hoy continúa vivo con sus posibilidades intactas. Naturlich. Sin embargo, el mundo se ha vuelto capitalista. Ya no hay discusión sobre el sistema. Ni el comunismo chino combate al capital. El comunismus nein combate capital. Combate capitalismus. Claro, lo que quiere decir es que el comunismo nunca estuvo en contra del capital propiamente dicho. Es más, lo suma a su ecuación productiva. El comunismo, en realidad, lo que propone es un cambio en la manera que ese capital es administrado, poniéndolo al servicio del proletariado y no al ansia de ganancia de los capitalistas. Pero, ¿dio resultado esta ecuación? En la práctica me refiero. Claro que sí. El problema nunca fue la ecuación, sino los hombres que la pusieron en práctica. Bueno, digamos que en la URSS la pusieron en práctica distintos hombres y sin embargo terminó en colapso. Sí, pero eso fue porque el comunismo es un sistema político pensado para los pueblos, no para las potencias. Todo país que pretenda convertirse en potencia mundial deberá relegar tantos recursos a tal fin que el proletariado quedará inevitablemente de lado. O sea que China también está condenada al colapso. China fascistes. Nein communistisk. Sí, claro. Dice que el caso chino es distinto completamente. Es decir, lo único que le queda a China del comunismo es el color rojo en los desfiles. Bueno, pero ¿por qué sucedió así? La revolución china fue una revolución comunista. ¿Qué pasó en el camino para llegar a esto? Ah, ¿Alcanza con decir que fue por sus pretensiones de convertirse en potencia? Alcanzaría si fuera ese el caso, pero China tiene su particularidad en otro punto. Su cultura. Es una cultura imperial extremadamente arraigada. La figura del amo ha sido muy fuerte durante miles de años. Si uno lo piensa, la verdad que lo que hizo Mao en China fue titánico. Tomar a un pueblo sumiso y servicial en su calidad de tal y lanzarlo a una rebelión en contra de sus mandantes hubiera sido imposible sin su capacidad de líder. El problema es que el espíritu imperial chino llevaba milenios de arraigo y la vida del hombre es extremadamente finita. No alcanza para cambiar algunos hábitos. Pero el comunismo nunca pretendió ser personalista. La idea del líder no está dentro de su lógica. No, no están sus postulados, pero cuando a un hombre se le agrega la palabra ismo, todos los postulados se caen. Yo nein marxist. Yo comunistist. Marxist palabra mala. Pervertir en idea original. Marx nadie. Proletarist todo. Teniendo esto en mente y volviendo un poco al principio, ¿se puede afirmar que el comunismo tiene un cuerpo hoy que logró romper las barreras de lo teórico o abstracto y pasar a la praxis, a la materialización? Sí y no. ¿Cómo es eso? A lo largo de la historia ha habido en el mundo experiencias comunistas muy loables que le han dado cuerpo al pensamiento abstracto del comunismo, llevándolo a su materialización, con mayor o menor éxito. Pero, como usted muy bien planteó al principio, el mundo es capitalista. Digamos que este primer round de la historia lo han ganado ellos.
Ahora el comunismo está en su esquina, como un boxeador apabullado y confundido recibiendo 1000 confusos mensajes para organizar el segundo round. Pero el segundo round aún no comenzó. Näin gusta die boxer analogie. Comunismus näin sangiroliento corpe, es espíritu vivo. Sí, bueno, pero para que entiendan los capitalistas hay que hablarles en su idioma. Es decir, que la revolución comunista todavía es posible. El comunismo siempre ha sido y siempre será el fin último de la voluntad social del hombre. El capitalismo nunca será de fluidez armónica en las relaciones sociales de los pueblos. Solo puede ser si es impuesto. Jamás un proletario trabajará en pos del capital si no es a través del uso de la violencia física o psicológica. La lucha de clases continuará siendo el motor de las transformaciones sociales hasta que triunfe el proletario o se autodestruya el sistema capitalista. De una u otra manera, solo puede prevalecer la igualdad entre los hombres, y eso no es otra cosa más que comunismo. Así todo, en un mundo donde ya no se discute el sistema capitalista, donde hasta los partidos de izquierda hablan desde adentro del sistema, más como reformistas del mismo que como antagonistas, ¿cómo se pone en marcha el cambio? Eh, ¿Con la revolución armada, a través de las urnas, con dictadura proletaria, con democracias parlamentarias? Näin es acción quien decide sociales conductas. Son sociales conductas quien decide acción. Exactamente. Bueno, por si no se entendió, dijo, no es la acción la que determina la conducta social, sino la conducta social la que determina la acción. El cambio en sí mismo es y será un hecho revolucionario, pero no es el hecho revolucionario el que decidirá el cambio, sino la decisión de cambiar lo que definirá al hecho revolucionario. Bueno, pero ustedes como padres fundadores de esta corriente ideológica, ¿encuentran mayor coincidencia con Trotsky o con Stalin, por ejemplo? Misma cosa. Dijo que Sí, se entendió. Pero bueno, entonces es como quienes proponen que todo grupo que tome la delantera en la revolución se terminará convirtiendo en una especie de nueva burguesía, eternizando de este modo la diferencia de clases y convirtiendo la revolución en una simple y llana toma del poder con fines meramente sectarios. si la revolución es política, por supuesto que sí, porque es como Karl dice, el poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Pero la revolución comunista no es una revolución política y nada más. Es una revolución social, política y económica, en ese orden. Y si la dictadura del proletariado se queda en la revolución política, sin el sustento social, o con sustento social pero sin revolución económica, entonces por supuesto que la avanzada del proletariado se convertirá en una nueva burguesía. Pero no es esa la proposición del manifiesto. La revolución solo puede ser si es completa. Si no, está condenada al fracaso. Kommunistische Theorie resume en frase 1. Alle Privateigentum abschaffen. Abolir toda propiedad privada, dijo. Esa es la frase. Ese cambio es social más que politischo o economique. Sin embargo, es cambio politischo y economique. Así comunismus. Nain parte suelta. Teoría elaborada que practicarse en conjunto. Nain segmentada. Si divide nain funcioniert. Lenin, Stalin, Trotsky, todos avanzaron en la revolución política, pero no fueron más allá. La revolución política no se puede llevar adelante por la fuerza. Y la revolución económica no se puede llevar adelante sin revolución social. O sea que la ecuación sería primero cambio social para poder llevar adelante el cambio político y una vez que el cambio político comienza, llevar adelante un cambio económico. En ese orden, sí. Pero no fue así como se produjo en la Unión Soviética. Genug von der Urs bolschewik, Leninist, Stalinist, Nain Kommunist. Bueno, pero está tomada como modelo de las prácticas marxistas. Urs Stalin. Stalin burgués burócrata, Nain Kommunist. Crisis de 30. Todos capitals. Refugiados en Urs haciendo. Geschaft. Serían negocios. Haciendo. Negocios con Stalin.
donde comunismus, Gasland industrialisiert con capital privatgelande, nein con producción comunitaria. Lo que está diciendo es que Stalin no puede ser tomado como referente de la ideología comunista por más que haya convertido a la Unión Soviética en una potencia pseudocomunista. La expropiación de los medios de producción llevados adelante por Lenin primero y por Stalin después nunca llegaron a ponerse en manos del pueblo, sino que quedaron en la esfera de la administración burguesa. Luego, con la crisis del 30, una gran cantidad de capitales que buscaban nuevos mercados ingresaron subrepticiamente a Rusia para invertir en la naciente industria, pero no lo hicieron consustanciados con el sistema de producción comunista, sino como medio de salvaguardar sus bienes hasta que pasara el colapso capitalista. Este cambio en la estructura de producción jamás podría llevar a la revolución económica propuesta por Marx en el manifiesto. De hecho, la plusvalía fue algo que pasó casi sin pena ni gloria por su organización económica. Plusvalía quedó en palabra muerte. Titelon es substancia. Sí, eso dije. Título, no substancia. ¿Y el modelo cubano? Leninist. Además, Cuba está en Islam. Na impotencia. Cuba podría decirse que tiene un poco más de cercanía con el comunismo propuesto en el manifiesto, aunque, bueno, la situación de la isla fue particular desde el principio, atrapada en una puja de poder entre Oriente y Occidente que no le permitió mucho margen de acción, ¿no? Es decir, o se aliaba a la Unión Soviética o era destruida. Esto generó una especie de nueva burguesía como la soviética, pero, claro, tercermundista. Así todos los cambios sociales fueron profundos, y al nivel del pueblo hubo un fuerte arraigo con la doctrina. Claro, quienes se oponen al modelo cubano suelen mostrar la pobreza como un aspecto inherente del comunismo, cuando en verdad Cuba no es pobre por ser comunista, sino por el bloqueo capitalista impuesto desde hace décadas. Proletariste dictatura está en fabriquen y campo. Naiminen. En. Regierungspalast. Sería Palacio de Gobierno. Nein en palacio gobiernen. En gobiernen siempre burguesenes. Y si proletariera bandea fabriquen no campo, para regir al pueblo deja de ser proletarist. Fracaso de revolución. ¿Y se puede administrar un Estado desde las bases? ¿No es necesario siempre alguien que tenga la última palabra si no se llega a un acuerdo o decisiones que deben ser demasiado expeditivas para consultarlas en la asamblea? Las decisiones que deben ser tomadas por un hombre son decisiones que no atañen al pueblo, por lo tanto son improcedentes en sí mismas. Solo el proletario sabe aquello que necesita para hacer bien su trabajo, y al fundamentar sus decisiones en eso, las fuerzas productivas cobrarán vida propia, llevándolas a una relación de necesidades mutuas y no de intereses privados. Así es como debe funcionar un Estado fundamentado en la dictadura del proletariado. Hombres contraen relaciones productivas según sus fuerzas productivkraften materiales. Naina especulación en subrepticia de su privaten lucre. No en base a subterfugios subrepticios de lucro privado. Fue lo último que dijo, por si no se entendió. Sí, muy bien. ¿Y el capital? Capitalist trabajo muerto. Ist un vampir. Vive chupando del trabajo en vivo. Más chupa, más vive. Sí, bueno, así todo es importante en la ecuación productiva, pero no con mayor preponderancia sobre las otras, sino como una pata más. Patanaim. Si hay branganen se corta pierna. Mejor vivir con muleten que morir infectaden. El concepto de lo que él dijo es que el capital debe ser puesto al servicio de la producción, no para beneficiarse de ella. El aporte de capital no puede superar en ganancia al aporte de la fuerza laboral, porque si no, es como una gangrena que termina infectando al sistema. Pero si el fin último del capital es incrementar sus ganancias, ¿no terminará siempre tratando de beneficiarse por sobre las otras fuerzas? Ja, No, ja. no. Es decir, sí y no. O sea, no necesariamente. El manejo del capital dentro de la estructura comunista no se basa en el interés propio, egoísta e individual como en el capitalismo, sino en el bien común. Como dice Karl, el capital no es una fuerza personal,
Es una fuerza social. Nain mio eso de ti. No, eso estaba en los manuscritos. Nain me recuerdo de mí. Eso estaba en los manuscritos. Nain mio eso. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Daría para continuar hablando por horas, pero como dicen las sociedades capitalistas, el tiempo es dinero y el dinero no nos sobra. Así que quiero agradecerles por la participación en esta entrevista y si quieren cerrar con una frase, un pensamiento, un mensaje. Proletarier de todos países, uníos. Toda la historia de la sociedad humana sigue siendo, aún hoy, una historia de lucha de clases. Muchas gracias. Ich danke dir, Yasser. Gracias.